Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Gutiérrez. Actualmente estoy en Deuna como líder de procesamiento de pagos desde el área de operaciones. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, mejorando la aceptación de pagos para el e-commerce en América Latina. Puntualmente, cómo superar los principales desafíos. Pero bien, antes de entrar de lleno a la respuesta de esta pregunta, debemos de entender cuáles son estos principales desafíos. Y aquí tenemos los tres primordiales. El primero, el tema de aceptación de pagos. Y a esto nos referimos a todas las transacciones que mandamos a procesar con la pasarela o con el banco adquirente, cuántas se están aceptando y cuántas se están rechazando. La segunda es la reducción de fraude, que necesitamos hacer para tratar de cada vez tener menos contracargos o disputas y que esto no represente una pérdida para nuestro comercio. De igual forma, ¿cómo podemos hacer o medir o evitar los falsos positivos? En cualquiera de los dos casos nos impacta. Y por último, el desafío que tenemos es la conversión de clientes. ¿Cómo convencemos a esa persona que está interesada en comprar en nuestro sitio web que lo pueda hacer y que tenga esa confianza de hacerlo? Bien, para poder entender la solución o posibles soluciones a estos desafíos, debemos de entender las causas raíces. En el caso de la aceptación de pago, la causa raíz que tenemos identificada, la fragmentación de la infraestructura de pagos. Un dato muy importante, una de cada dos transacciones son rechazadas. Rechazos que pueden ocurrir desde el lado de la pasarela o desde el lado del banco emisor. Pero ¿por qué o qué es lo que sucede dentro de esta fragmentación? Bien, puede ser por diferentes circunstancias. Una de ellas es la preferencia en procesamiento con ciertas pasarelas. Esto del lado del banco emisor. No es desconocido que ellos en ocasiones quieran impulsar alguna pasarela en específico o que tengan algún acuerdo comercial con ella, por lo que a las demás pasarelas es difícil tener esa aceptación. Otra de las circunstancias es la ambigüedad en los motivos de rechazo y el desinterés de los bancos emisores, y estas van muy relacionadas. La realidad es que no siempre los bancos tienen el interés de poder comunicar la razón correcta por el cual se está rechazando una transacción y simple y sencillamente mandan un rechazo general. Estoy seguro que más de uno aquí nos hemos encontrado con el clásico do not honor, donde no sabemos la razón exacta por el cual no se está aceptando la transacción. Otra de las circunstancias son las reglas de bloqueo rígidas de bancos y pasarelas. Si estamos trabajando con una pasarela, seguramente también estamos encontrando transacciones declinadas por su módulo antifraude, donde hay ocasiones en que sus reglas son generales y duras y no se adaptan a lo que tu comercio busca o necesita para poder procesar. Y por último, tenemos costos y tiempos elevados de nuevas integraciones. No todo comercio tiene la capacidad financiera ni el tiempo para poder estar haciendo cambios en las integraciones o realizando nuevas integraciones, por lo que deben de estar sujetas a la misma de siempre. Bien, como posible solución tenemos tres. La primera es establecer una buena relación con las pasarelas y bancos emisores. Sin embargo, esta no siempre aplica para todos los comercios. Va a depender también del volumen de que transacciones, el tamaño de empresa y de igual forma lo que llegues a negociar con las pasarelas, ya que dependiendo de las características del comercio, hay ocasiones en las que te asignan un CAM directo a tu cuenta y que con el cual puedes ir entendiendo la situación alrededor e incluso que te sirva de enlace para los bancos emisores. Sin embargo, de nuevo, no siempre sucede así. La segunda posible solución es conocimiento de las métricas, tanto de aceptación como de los motivos de rechazo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Es muy importante entender como comercio en dónde estás parado
en aceptación y cómo están distribuidos tus motivos de rechazo, al menos el top 5, para entender cómo vas a actuar y qué es lo que debes de ejecutar del lado de la pasarela o el banco adquirente. Y por último, tener un orquestador de pagos. El orquestador de pagos te va a permitir tener más de una pasarela o banco adquirente integrados al mismo tiempo y que te ayuden a procesar estas transacciones. Pero hablemos un poco más acerca de este orquestador de pagos y sus funcionalidades. Bien, si nos vamos a la traducción literal de qué es un orquestador de pagos, nos encontramos que es un software que se encarga de coordinar y gestionar los diferentes procesos y sistemas involucrados en una transacción de pago. Esto incluye la verificación de la identidad del comprador, la validación de la información de la tarjeta de crédito o débito y la comunicación entre los diferentes actores involucrados de la transacción, como el comprador, el vendedor y los emisores de las tarjetas. Como les mencionaba, un orquestador les va a permitir tener a la vez integrados más de una pasarela o más de un banco adquirente o incluso la combinación de estos dos para poder procesar las transacciones en dos principales funcionalidades o dos principales escenarios. El primer escenario es poder intentar pagos declinados, es decir, si una pasarela nos está rechazando una transacción, que para el cliente final sea transparente y nosotros en ese mismo clic podamos reintentar con otras pasarelas. Pero para ello, primero es necesario identificar cómo responde la pasarela. Cada una de las pasarelas tiene un propio catálogo de mensaje de rechazo con su código de rechazo y no es igual entre todas estas. Hay que identificar qué es lo que sucede en ese catálogo con cada una. La segunda es entender qué tipo de rechazos podemos reintentar. Si la pasarela 1 en nuestro flujo de la transacción ya nos dijo que es un fondos insuficientes, no vale la pena poder reintentar con la pasarela 2 porque ya sabemos que la cuenta no tiene fondos. Lo mismo sucede para motivos de rechazo en donde el banco nos está indicando que la cuenta o la tarjeta está reportada como robada o clonada. No va a pasar la transacción, no buscaríamos reintentar con una segunda pasarela. Y el tercer paso es reintento de transacción con motivos no identificados por el banco o la pasarela. Y a esto nos referimos de nuevo al rechazo general. Cuando no tenemos un motivo exacto, como los que hemos mencionado, en donde el banco nos responde simple y sencillamente que no se ha procesado la transacción. Ahí buscamos reintentar con una segunda pasarela. La segunda funcionalidad es poder procesar por características de la transacción. A esto, o para que esto suceda, necesitamos determinar cuáles son las características con las que vamos a distribuir las transacciones entre las diferentes pasarelas. En el escenario anterior, mencionábamos tener un flujo en donde pasarela 1, si es rechazado general, reintentamos con pasarela 2. Acá vamos a tener una, dos diferentes pasarelas y lo que queremos hacer es mandar la transacción dependiendo de sus características, ya sea tasa o sobretasa, franquicia, banco emisor, tipo de tarjeta, o si alguna pasarela hemos identificado que su aceptación es mayor con algún tipo de tarjeta, mandarla directamente con ellos a estas pasarelas de acuerdo a cómo están integradas. Con pasarela 1, yo quiero mandar Visa, con pasarela 2, yo quiero mandar Mastercard, con pasarela 3, alguna otra franquicia. Y así sucede con cada una de estas características. Entonces, toma relevancia el poder tener un orquestador de pagos integrado en tu flujo de la transacción. En el caso del segundo desafío, que es la reducción de fraude, nos encontramos con la seguridad y prevención de fraude. Aquí el dato importante, 4 de cada 10 compras en e-commerce son potenciales fraudes.
Pero ¿qué sucede en esta seguridad y prevención o por qué sucede esta seguridad y prevención? De nuevo nos encontramos con diferentes circunstancias. Una de ellas, poder diferenciar entre fraude amigo y fraude masivo, que tengamos la capacidad de poder diferenciar entre estos dos, entendiendo que fraude amigo es aquella situación en donde el tarjetaviente real o quien tiene acceso a una cuenta en particular de una persona, intente hacer compras para después meterlas como disputa. Y el fraude masivo, entendiéndolo como aquellos robos de bancos de datos en donde nos intenten impactar con esta información. De igual forma, diferenciar entre falsos positivos y falsos negativos. Como les mencionaba, cualquiera de los dos nos impacta. Lo que menos queremos tener son falsos positivos y de igual forma falsos negativos. Transacciones que aparentemente pudieran ser fraude, pero después tenemos un contacto con una mala experiencia del cliente final en donde no ha logrado convertir su transacción o una transacción que mandamos a procesar y que después nos cae disputas. Otra de las circunstancias son estrategias cada vez más sofisticadas de fraude. Y aquí nosotros pudiéramos estar innovando en cuanto a fraude cada hora, pero también las personas que se dedican a hacerlo cada hora están buscando una nueva forma de poder impactar o poder lograr su objetivo. Y bueno, aquí otro dato importante, México es el mayor país, es el país con mayor crecimiento de fraude. Entonces, es un dato bastante importante para la industria en LATAM. De las soluciones tenemos dos para este desafío. El primero, tener un equipo especializado que pueda identificar patrones, que sepa cuáles son las características de los posibles fraudes, de lo que está sucediendo en las transacciones y en dado caso, aplicar un segundo filtro manual. La segunda posible solución es contar con una herramienta antifraude que permita establecer un robusto Shopper DNA. En cualquiera de las dos soluciones, necesitamos tener tres características en ellas. Que sea flexible, que sea confiable y que sea escalable. Que sea flexible para poderlo customizar de acuerdo a las características de tus transacciones. Que sea confiable porque al final le vas a dar la opción de determinar la última decisión si es que se aprueba o se rechaza una transacción y que sea escalable, que no en un mes tengas que cambiar este tipo de flujo. Para poder profundizar un poco más en el Shopper DNA, cómo lo construyo y demás, hablemos de ello. ¿Qué es el Shopper DNA y cómo crearlo? El Shopper DNA es el conjunto de información de una transacción. Entre más información podamos asignar a una persona o un comportamiento, va a ser mucho mejor. Y bien, aquí nos encontramos con información como velocidad de las transacciones, en cada cuánto tiempo está intentando esta persona hacer una u otra transacción. El histórico de estas mismas, es decir, en el pasado, cuántas transacciones intentó o logró convertir, el número de tarjetas que ha utilizado para estas transacciones, el número de dispositivos que ha intentado utilizar de igual forma, la geolocalización en cada una de estos intentos. Es muy importante entender en dónde se encuentra tanto la IP y la dirección de entrega. El tipo de entrega que tiene el comercio. Ahí es muy importante poder identificar si el tipo de entrega o hay promesa de entrega para el mismo día, toma relevancia. Y por último, la red en donde vas a tener esta información o vas a ir a comparar. Todo esto te permite crear un Shopper DNA para tus clientes finales. Y esto siempre va a ir acompañado o debe de ir acompañado de Machine Learning.
este Machine Learning que te permita un análisis en tiempo real, alta capacidad en la toma de decisión y retroalimentación en tiempo real. De igual forma, con tu equipo experto, y por equipo puede ser una sola persona que gestione esto o puede ser un equipo dedicado a, debe de tener la mejor la experiencia en el desarrollo y mejora de modelos y reglas y debe ser multidisciplinario. Continuando, en el último desafío, que es la conversión de clientes, nos encontramos con la causa raíz, la inseguridad y desconfianza del comprador. Y aquí, como dato importante, 8 de 10 carritos son abandonados durante el checkout. Solo abren, intentan, exploran, pero no finalizan la transacción. ¿Y qué y por qué sucede eso? De nuevo nos encontramos con diferentes circunstancias. Es un nuevo hábito para este comprador. Están acostumbrados a comprar en físico y adaptarse a lo online les toma tiempo. No se convencen de poder dar ese paso. También nos encontramos con que puede ser un nuevo comercio para ellos o un sitio web nuevo que no habían visto, que les genera dudas de dónde está ingresando su información de tarjeta. Si es que ellos incluso puedan caer en una estafa. De igual forma, no encuentran el método de pago con el que se sientan familiarizados. Y esto es no solo tener como los principales métodos de pago para el cliente final, siempre tratar de innovar en ese último paso para que el cliente también pueda sentirse cómodo con alguna otra opción no convencional. También llenar formularios de compra una y otra vez es tedioso, es cansado y llegan hasta llegar a caerse la transacción y no la logran convertir. Y por último, tenemos múltiples pasos para completar una compra. Tienen que dar varios clics, tienen que seguir y dando un siguiente paso, una siguiente fase para poder finalizar la transacción. Y bien, aquí de las posibles soluciones tenemos 4. La primera es mostrar en el sitio web certificados de seguridad. Si tú estás certificado PCI, es muy importante podértelo transmitir al cliente final. De igual forma que tu sitio web pueda tener en la URL el icono de que es un sitio seguro y toda la demás información que le puedas brindar al cliente en términos y condiciones acerca de su transacción. La segunda es disminuir la cantidad de clics para comprar. Si tú tienes que hacer cada vez más clics para lograr una compra, tarde o temprano terminará declinándose esa transacción o la intención del cliente para comprar. La tercera posible solución es la educación de los clientes finales. Y por ejemplo, aquí colocamos el tener mensajes claros de rechazo. Una cosa es que a ti como comercio te va a contestar la pasarela o el banco adquirente y otra es tú cómo se lo vas a transmitir al cliente final. Aunque tengas un rechazo general, ¿qué es lo que le vas a pedir al cliente final que haga en el momento en que una transacción sea rechazada? Que se comunique con su banco, que intente con nueva tarjeta, que la tarjeta no tenga fondos y que se lo puedas transmitir. Hay que identificar qué es lo que le vas a mostrar al cliente final. El segundo ejemplo es que comprenda cómo funciona el flujo de compra y método de pago. Ya logramos que un cliente nuevo intente comprar con nosotros. Ahora, ¿cómo le transmitimos cuál es el flujo de la compra con nosotros o con el método de pago que ha elegido? Y por último, es disponibilizar de métodos de pago tradicionales e incluir opciones disruptivas. Y llámese por métodos tradicionales el pago con tarjeta de crédito débito, transferencia o algún pago contra entrega. Y por opciones disruptivas, busquemos opciones como pagar con Apple Pay, con algún otro método no convencional o que no se va a encontrar en todos los sitios web, algún BNPL de este tipo de opciones.
Una vez entendiendo cuáles son estos desafíos y cuáles son las posibles soluciones, la solución de todos estos desafíos también del e-commerce en LATAM la tiene de una. ¿Qué es de una? De una resuelve todos esos problemas con una sola integración. Somos un one-click checkout. Con una misma integración tienen acceso a más de 40 plataformas. También tenemos un orquestador de pagos o somos un orquestador de pagos. Tenemos un motor antifraude que permite setear de acuerdo a las características de cada uno de los comercios y no es igual para todos. Y tenemos una red de millones de clientes que nos permite ir a comparar la información. De igual forma, hemos desarrollado tres capacidades principales. La primera, el One Click Checkout. Y esto te ayuda a mejorar la experiencia de pago a los clientes finales, reducir los pasos de compra al autocompletar la información requerida del cliente, mejorando así la experiencia de pago y estableciendo una experiencia omnicanal. A esto nos referimos a que si tú estás integrado con De Una y este mismo usuario que compró en otro comercio de nuestra red intenta comprar contigo, ya estará disponibilizado ahí su tarjeta con la que podrá intentar pagar. Ya solo es meter el OTP que te permite identificarte como usuario y podrá finalizar la transacción con un solo clic. La segunda capacidad es somos un orquestador de pagos. Con una sola integración podrás acceder a más de 50 métodos de pagos y entre ellos también pasarelas en las que te permite poder reintentar o mandar las transacciones de acuerdo a las características como lo habíamos mencionado. Y por último, también tenemos la capacidad de ser Smart Routing. Puedes personalizar estos flujos de pago y fraude entre cada una de las opciones que tengamos integradas o que tengas integradas con nosotros. Enrutamiento inteligente de proveedores de pago y fraude, incluida la capacidad de redirigir transacciones rechazadas, lo que lleva a mayores tasas de aceptación y costos de transacción optimizados. Nosotros contamos con un motor antifraude, un Shopper DNA, y nos aprovechamos de nuestra arquitectura de data, nuestros análisis y machine learning para detectar los estafadores en milisegundos. Nuestra herramienta genera un Shopper DNA capaz de reducir el número de contracargos y falsos positivos de todas las transacciones en línea. Esto con tres características principales: la recopilación de variables, análisis de fraude y te brindamos una decisión. En el caso de la recopilación de variables, y estas nos referimos a email, el IP, el device, el teléfono, toda esta información es para después pasar al análisis y el procesamiento de la información, acompañados de reglas y machine learning para una detención de riesgo en base a data histórica de compradores en la red que tenemos en De1. Y por último, poder otorgarte una decisión, un resultado positivo y negativo o negativo, dependiendo de. Y esto es muy importante porque esto lo puedes setear tú. Tal vez lo que para ti como comercio sea algo sospechoso o alto y probabilidad de fraude, para otro comercio no lo sea. Entonces, esta decisión la puedes setear o la toma de decisión la puedes setear cada uno de los comercios. Nuestros productos han sido probados con clientes líderes en todo el mercado en nivel Latinoamérica. Clientes como KFC, como Domino's, como Dotto, han probado el producto que nosotros ofrecemos, los resultados que nosotros damos y también tenemos socios claves como Vitex y entre otras pasarelas. Es muy importante poder identificar estos resultados porque es como nosotros empezamos a entender y a retroalimentar el producto que tenemos. Gracias.